decir que este panel nace de la colaboración entre el US Mexus Foro y el Foro Mar de Cortés, y es posible gracias al patrocinio de la Fundación Coppel. Estas tres organizaciones están firmemente comprometidas con la prosperidad y con la sustentabilidad de la región y están trabajando para ello. Y entendido por región, la región transfronteriza que abarca, que incluye a California y Arizona. El Mar de Cortés es un espacio en verdad único en el mundo, pero es un espacio de paisajes vivos. Es un living landscape, como dirían en inglés. En ella se entrelazan y son protagonistas una geografía excepcional, y por ello fue llamado el acuario del mundo y también el Serengeti del mar, ¿no? Pero lo estamos perdiendo, esa es la tristeza, lo estamos perdiendo. No obstante, lo estamos perdiendo, aún quedan espacios increíbles como esta foto que les voy a presentar aquí, ¿no? Esta foto, que son espacios sagrados donde todavía la espiritualidad, ¿no? Donde uno puede encontrarse con uno mismo y con la naturaleza en un silencio y una belleza. Y yo creo que esos espacios tienen también mucho valor dentro de este ecosistema y no deberían de ser simplemente vistos como mercancías. Finalmente, desde los años 50, el turismo ha sido el gran motor del empleo, de la generación de divisas y del crecimiento económico. Y así se vio, ¿no? Y México se benefició mucho de ese tipo de ese sistema, ¿no? La lógica era muy simple: mientras más turistas vengan, tengo más derrama económica y en automático se benefician las comunidades. Y así fue como de 1950 pasamos de 25 millones de visitantes internacionales en el mundo a el año pasado 1.400.000 visitantes en el mundo. Es tremendo, ¿no? Y para el 2030 nos van a estar recorriendo el mundo alrededor de unos 3.000 millones de personas. Esto puede representar una gran oportunidad, pero también puede representar un grave problema. Hoy, al día de hoy, ya se cuestiona el impacto social ambiental de este turismo y sobre todo las comunidades ya sienten, ¿no?, los impactos directos en donde van perdiendo sus espacios, van perdiendo sus ciudades, ¿no? Y las manifestaciones son cada vez más claras por todo el mundo y le llaman al fenómeno el sobreturismo. En muchos casos, como en la Baja, que ya tiene serios problemas de estrés hídrico, las comunidades a veces no reciben agua en 2 o 3 semanas, ¿no?, mientras que el turismo no le falta. Y finalmente el turismo está aportando el 8% de la huella de carbono y contribuyendo al cambio climático. Por lo tanto, estamos en un punto de inflexión, y ese es el propósito del panel, en donde al parecer más turistas ya no van a agregar más valor. Y por lo tanto es muy importante preguntarnos cómo podemos crear un turismo que aporte más valor que lo que toma. ¿Cómo podemos crear un turismo con propósito? ¿Cuál debe ser el propósito del turismo en una región como el Mar de Cortés, que es única en la década por venir? Y para ello tenemos la fortuna de contar con un panel muy comprometido, con personas que ya han pensado en esto. Tengo el gusto de presentar a Julia Carabias, que fue secretaria de Medio Ambiente en México y que ha dedicado más de 30 años de su vida a la selva lacandona. Julia, ¿qué nos podrías compartir de tus experiencias en la selva lacandona con respecto a este tema? Muchísimas gracias, Rafa, y muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación a este foro, del cual he aprendido muchísimo, y que nos permitan participar con un nuevo enfoque que no ha sido discutido en este foro, que es la parte de la sustentabilidad ambiental. Ojalá y esto cruce más en el futuro a todas las reflexiones. Yo quisiera dejar un mensaje de entrada, quizás este es el que tendría que decir de salida, pero lo quiero reforzar y explicar que nos vamos a ir al otro extremo del país
para ver algunas de las lecciones aprendidas. El mensaje de entrada que quiero dejar es que no vamos a lograr ni la democracia, ni la equidad, ni la superación de la pobreza, ni el desarrollo, si no logramos que los sistemas naturales que rigen la vida en el planeta se mantengan en los rangos que hicieron posible la evolución de la humanidad y de muchos miles de especies. Esto parecería exagerado, sin embargo, la ciencia está claramente documentando que estamos saliendo de rangos de lo que fue precisamente la posibilidad de dar ese proceso de evolución en la Tierra. En algunos parámetros nos hemos salido de rango ya de lo que ha sido el último millón de años. Así que la situación es tremendamente seria y las actividades humanas son las que están generando esta problemática. Las actividades humanas están provocando el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la alteración de los ciclos del agua y de los nutrientes, y estas actividades son las que tienen que cambiar. No es que nos tengamos que detener y regresar al pasado, sino que tenemos que hacer las cosas distintas. Y en todas las actividades debemos de incorporar la sustentabilidad ambiental, por supuesto en el turismo. Y estos ejemplos, esto que vamos a analizar el día de hoy, pues tratan de ver algunas opciones de cómo hacerlo. Yo me voy a pasar entonces a la otra frontera. Quiero colocar en este mapa de los ecosistemas de México, ustedes ven muchos colores, el color morado, por favor observen en ello, es la situación en la que tenemos actualmente. Se han perdido de 12 millones de hectáreas que había de selva, nos queda solamente 1 millón. La mitad en la selva lacandona, que es el primer círculo, y el segundo círculo es el de la zona de los Chimalapas. En la selva lacandona se encuentra en la cuenca del Usumacinta, que compartimos con Guatemala, y ustedes pueden ver allí una parte verde, muy verde, que es lo que nos queda. Lo rojo está significando la deforestación que hubo entre el 2000 y el 2012. Estamos perdiendo los ecosistemas a una velocidad en donde no tiene precedentes. Lo que queda son las áreas naturales protegidas y sus zonas de influencia con manchones y fragmentos de selva muy importantes. Esas son las áreas de la selva lacandona. A pesar de ser una zona muy pequeña, el 0.2% del territorio, tiene el 20% de la biodiversidad nacional y con algunos grupos hasta el 50%, como el caso de las aves y de las mariposas diurnas. Es además una fábrica de agua porque alimenta la cuenca del Usumacinta, que junto con la del Grijalva nos aportan al país el 30% del agua dulce. No es cualquier sitio, es un sitio estratégico. Para detener entonces esta degradación, la Facultad de Ciencias, con una organización no gubernamental, Natura Ecosistemas Mexicanos, lleva a cabo un programa ya por muchas décadas de conservación a través de distintos instrumentos, entre ellos el ecoturismo, el manejo de la fauna silvestre, la reconversión productiva, la restauración, el monitoreo de las especies, con la finalidad de conservar los ecosistemas y generar el bienestar de la gente. Para eso implica la creación de capacidades, la generación de conocimiento y su difusión e incidir en las políticas públicas. Me voy a concentrar en uno de los programas, que es el de ecoturismo, que lo estamos desarrollando en la zona de influencia del área natural protegida, la reserva de Montes Azules, en el municipio de Marqués de Comillas, que está marcado aquí con este cuadro. Es una zona de relativamente reciente ocupación, hace 70 años llegaron los primeros pobladores, pero se dedican a la agricultura y ganadería con una deforestación muy acelerada y viven en condiciones de marginación extrema. El primer programa que aplicamos fue el pago por servicios ambientales, que es un programa gubernamental de apoyo a quienes tienen fragmentos de selva para que la conserven. Pero al ser un programa gubernamental es incierto en el largo plazo, se puede renovar, dura 5 años, pero no tiene certidumbre para la gente. Es por ello que elaboramos un programa de desarrollo ecoturístico para todo el municipio, en donde, viendo las capacidades, potencialidades de cada sitio a partir de los estudios que hicimos, y debido a que está en la ruta de San Cristóbal a Palenque, permite que esta zona tenga un enorme potencial turístico. Entonces, se desarrollaron, hago un acercamiento en una microrregión, empresas para cada uno de los ejidos distintos en donde la gente se compromete a la conservación.
Cada empresa, ya sea sociedad de producción rural o cooperativa, tiene un conjunto de socios que son solamente lo que dicen en sus estatutos aquellos que son dueños de selva, que además se comprometen con su conservación, y el reparto de utilidades se hace en función de la cantidad de selva que cada ejidatario aporta, y los empleos son para la familia y para los socios para redundar positivamente en sus ingresos. Un hotel es el Canto de la Selva, metido en plena selva, varios de los que están aquí lo conocen afortunadamente. Otro que es el campamento, está más orientado hacia los jóvenes. Uno más que son actividades de aventura. Otro más, ejido, que tiene el manejo de las mariposas y sus alas se hace artesanía. Y uno que tiene un museo, un centro de capacitación y un restaurante. Y con todos ellos se comprometen más de 6,000 hectáreas a la conservación. Los socios tienen una capacitación muy intensa en distintos temas, 290 personas que ya están capacitadas con más de 400 horas cada uno, que han tenido la certificación como guías ecoturísticos y tienen los certificados de los distintos reconocimientos que hay como Moderniza, Punto Limpio Ecoturístico, etcétera. Y se han organizado en una red para ofrecer servicios en conjunto con mucha mayor eficiencia. El resultado es que ustedes pueden ver en esta gráfica, implica esto la deforestación, la tasa de deforestación. Ustedes pueden ver la línea azul como los ejidos que no entraron a ningún programa tienen tasas de deforestación todavía muy altas. Los que nada más tienen en pago por servicios ambientales, que es el amarillo, disminuyó la tasa de deforestación, pero quienes combinan el pago por servicio con el ecoturismo, prácticamente la deforestación la detuvieron. Estas líneas del 2020 es el COVID y eso implicaría un análisis diferente. Además, lo que hemos visto es que con el monitoreo que hacemos de fauna, estos fragmentos de selva están siendo muy importantes para la presencia de la fauna porque ahí se reproduce. Entonces, está teniendo una función de conectividad biológica muy importante. Tiene muchos obstáculos. Pasar de la reconversión campesina de agricultores a campesinos empresarios, esto implica procesos de construcción y regularización de sus empresas muy complejos, un tratamiento fiscal muy injusto, pagan los mismos impuestos que esta cadena en México. El mercado acaparado por agencias, las plataformas digitales son caras, igual que el acompañamiento, y sobre todo es una zona en donde el abandono del Estado ha pues permitido el incremento de la violencia, el crimen organizado y los ilícitos. En resumidas cuentas, y con esta termino, yo concibo el ecoturismo como una herramienta de la conservación que tiene que involucrar forzosamente a los dueños de la tierra. Si los dueños de la tierra no están involucrados, entonces pueden alquilar sus predios, pero entonces van a empezar a deforestar por otro lado. Estos tienen que ser sus fuentes de ingresos, sus oportunidades, además para mujeres y jóvenes que no tienen otra opción. Pero tiene que ser de baja densidad, porque hay límites, la naturaleza no aguanta, y al ser de baja densidad, entonces no puede pensarse como un motor del desarrollo regional y captador de divisas para el país. Es para la conservación y para la gente que es dueña de los recursos. Gracias. Muchas gracias, Julia. Carlos, desde tu experiencia en el Banco Interamericano de Desarrollo, desde la innovación, pero también participando en proyectos de turismo en América Latina, ¿qué experiencias nos podrías compartir de cómo se puede usar todo esto como una palanca para el desarrollo sustentable de estas comunidades? Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias por invitarme a este evento del cual también estoy aprendiendo muchísimo. Empiezo por un disclaimer. Yo no soy un especialista en turismo, yo soy un especialista en ciencia, tecnología e innovación, y en el banco me dedico a diseñar programas de desarrollo productivo especialmente, y también proyectos de encadenamiento en cadenas globales de valor en sectores intensivos en tecnología. Lo que ocurre, y por eso creo que estoy aquí, es que en los territorios en los que nosotros operamos, muchos de ellos son muy intensivos en el sector turismo y presentan problemas, muchos problemas que van más allá del negocio propio del turismo y que tienen consecuencias sociales y consecuencias de medio ambiente. Entonces no es un sector que podemos dejar de lado.
Y lo que hacemos es que, a diferencia de los programas que yo he visto que suelen estar impulsados desde los ministerios de turismo, en el propio banco hay un área dedicada al turismo que trabaja con estos ministerios, suelen tener un enfoque más comunicacional, muy promocional del turismo. Y nada malo con eso. Lo que pasa es que como yo no sé hacer eso, yo lo que hace es emplear herramientas de desarrollo productivo, pues esa misma lógica es la que traemos a promover el turismo. Y esa lógica sigue ciertos principios que se derivan de la larga experiencia, no solo del Banco Interamericano, sino de organismos multilaterales, de cómo es esto de promover desarrollo productivo, cómo hacemos que un territorio sea más productivo, cómo hacemos que los trabajadores puedan agregar mayor valor y puedan recibir mejores salarios. Pues lo primero y esto ha cambiado mucho del enfoque de los 80s e incluso de los 90s, es que para nosotros el beneficiario no es un mero beneficiario, sino que es un actor que tiene una información importante que es vital para el proceso de innovación. Entonces desarrollamos metodologías en las que traemos a los beneficiarios del margen de los procesos de innovación al mismo centro del problema del proceso de innovación. Entonces foco en las personas. El segundo elemento es foco en las instituciones locales, porque eso es lo que nos garantiza la sostenibilidad. Dedicamos muchos recursos a fortalecer las instituciones, no tanto a nivel nacional también, pero sobre todo a nivel local, que es en donde hay mayores necesidades, y son estas instituciones las que tienen el conocimiento directo de cuáles son los problemas productivos de la región. El tercer punto es que utilizamos un enfoque sistémico. Y esto creo que es válido para cualquier sector productivo, porque los gobiernos están organizados en estas instancias que son verticales, ¿no? Estos secretarías de economía, secretarías de producción, de comercio exterior. Y es una organización que hasta ahora es la que hemos encontrado más eficiente. Los propios bancos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, están organizados en instituciones, en compartimentos verticales. Tenemos la división de educación, división de medio ambiente, división de turismo, división de obras de infraestructura, pero la realidad no está organizada con esta lógica vertical y en la vida real todo está muy interrelacionado. Entonces lo que necesitamos es un enfoque sistémico, qué actores tenemos en cada territorio, y de nada nos sirve avanzar, por ejemplo, atraer más turistas si es que no estamos avanzando en la parte de infraestructura. ¿De qué nos sirve avanzar en infraestructura si luego no tenemos trabajadores con las capacidades que se requieren? Entonces se requiere tener toda esta mirada que da un sentido de conjunto a un proceso de desarrollo. Y el último punto es que nosotros nos enfocamos en agregación de valor. Eso se suele medir a través de indicadores de productividad laboral. Y esto es importante porque para nosotros, en el caso de turismo, el indicador válido no es el número de turistas, ni siquiera es el número de la ocupación de hoteles. Nuestro indicador clave es la agregación de valor, porque eso es lo que nos permite saber si es que es un proceso de desarrollo verdadero y no es simplemente un proceso de generación de ganancias que se concentran en unos pocos. Y con ese enfoque ahora mismo estamos trabajando en varios lugares. Les quería contar dos experiencias. Esta foto es de la provincia de Imbabura en Ecuador. Es una provincia bastante interesante porque es un geoparque declarado por la UNESCO. Hay de todo, hay lagos, hay montañas. La mayor parte de la población es indígena que habla quichua. Está muy cerca de Quito, tiene un aeropuerto internacional a menos de 2 horas. Y es uno de los lugares más seguros del Ecuador por razones que no entiendo, pero resulta que no tienen los problemas de seguridad que tristemente aquejan el resto del país. Tiene mucho potencial turístico, porque lo tiene todo, tiene gastronomía, tiene artesanías, tiene uno de los mercados artesanales más grandes del mundo, informal, pero importante. Pero los turistas llegan y se van, no se quedan, no dejan dinero, no es un turismo, tampoco es un turismo permisivo que hace daño, pero toda la población ve que ahí hay una gran oportunidad que no están logrando capturar.
Y aquí uno se pregunta por dónde empezar, ¿no? Porque los hoteles dicen, mira, hay pocos hoteles, pero los pocos hoteles que tenemos están desocupados, ¿no? Falta infraestructura pública, pero tampoco hay demanda ahora mismo para esa infraestructura pública. El personal que trabaja en el sector de turismo no es un personal calificado. Tiene acceso a carreteras, infraestructura, lo tiene todo, pero faltan muchos componentes que nos hacen pensar que esta mirada sistémica es la correcta. El armonizar las inversiones públicas que se requieren para que tengan una estación de autobuses buena, para que tengan conectividad en los sitios en donde hay potencial de ecoturismo y de agroturismo, pero que también esté acompañado de inversión privada. Entonces ese es un reto en el que estamos empezando ahora a trabajar con los gobiernos locales, porque es la prefectura y los pequeños municipios, y también con el sector privado. Y es un territorio en el que tienen problemas de género muy importantes, y justamente las mujeres son las que están más vinculadas al sector de turismo. Así que creemos que con esta vertical del turismo podríamos de paso atender problemas sociales que son muy importantes. También estamos trabajando en El Salvador. El Salvador, bueno, tiene de todo también para aprovechar el sector turismo, pero lo que surgió es que el sector turismo, como en muchos lugares, surgió con un pecado original, y es que surgió por accidente, no fue diseñado. Entonces hay muchas iniciativas privadas aisladas, y el problema de este pecado original de surgir por accidente es que la colaboración no está en la naturaleza de este sector, y la colaboración es necesaria para poder hacer este proceso de agregación de valor. Y si no hay agregación de valor, los locales no se van a beneficiar ni del turismo ni de ningún tipo de actividad. Y si los locales no se benefician de todo esto, pues ¿cuál es el punto de promoverlo? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Michelle, tú has sido impulsora del turismo desde el gobierno, tanto en Jalisco como en Yucatán previamente. Sabes lo que es gobernar destinos turísticos complejos. ¿Qué experiencias nos podrías compartir desde esa óptica sobre cómo agregar más valor a las comunidades locales? Muchas gracias, Alejandro, y gracias, Rafa, por la invitación. Gracias a todos por estar escuchándonos. Y qué increíble que el turismo, que es una industria que a mí me gusta llamar la industria del bienestar, pueda ocupar un panel tan importante. Y la verdad es que me ha tocado durante las últimas décadas, ya puedo decir, escuchar al turismo venderse pues con algunas frases que resultan muy sexy, ¿no? Somos la industria del futuro, somos la industria sin chimeneas, ¿no? Y ahora somos víctimas de nuestro propio marketing, porque se ha vendido tan bien que pues la gente quiere más turismo, quiere consumir más turismo, quiere viajar más, quiere invertir más, quiere abrir más hoteles, quiere poner más vuelos, quiere poner puentes, quiere seguir creciendo en turismo, porque somos la industria sin chimeneas. ¿Y qué significa realmente ser la industria sin chimeneas? ¿Por qué no estamos midiendo el impacto ambiental y el impacto negativo que hemos tenido de otra forma? Nos hemos vendido y hemos presumido que somos la industria que ha traído bienestar compartido, donde otras industrias han destruido el patrimonio natural, pero también hay un turismo que es perjudicial. Entonces, a mí me gusta cuando empiezo a analizar la importancia de los beneficios del turismo, como los que aquí vemos en pantalla, ¿cuáles son las dos caras de la moneda? Cuando el turismo funciona bien, efectivamente trae economía y trae empleo. Somos el primer empleador de jóvenes en el mundo, somos el segundo empleador de mujeres en el mundo. Pero también cuando no funciona bien, cómo rezagamos a las poblaciones, cómo marginamos a las poblaciones lejos de los cinturones turísticos en los destinos que no necesariamente fueron bien edificados. Cuando el turismo funciona bien, genera buena percepción, genera buena imagen, ¿no? Somos el portador de las mejores noticias de los destinos. Yo vengo de un país al cual amo, por el cual he trabajado los últimos 18 años para promover turismo desde la iniciativa privada, después desde el gobierno, primero al frente de un estado maravilloso, Yucatán, ahora al frente de un estado que me parece el más completo y el más complejo del país, que es Jalisco. Y podemos contar las mejores historias, pero también podemos ser una terrible historia de depredación, podemos ser una terrible historia de sobreturismo.
Cuando funcionamos, traemos conectividad, traemos movilidad. Cuando funcionamos bien, generamos infraestructura y servicios. Cuando funcionamos bien, fortalecemos el orgullo y la identidad. Pero cuando no funcionamos bien, pasa lo que está ocurriendo en Barcelona, por ejemplo, donde la gente se cansa de ser un destino turístico, en donde la gente no puede disfrutar de sus escenarios, de sus espacios, porque salen de su casa y está abarrotado de turistas. Entonces, necesitamos encontrar un equilibrio entre el éxito de un turismo bien edificado, en donde esta industria realmente sea un motor de bienestar, pero de bienestar compartido, un bienestar que no solamente le aplique al dueño de un resort all inclusive, que probablemente no esté dejando ningún beneficio en el lugar donde está el edificio, probablemente nada más esté capitalizándolo en otro país, en otro continente, ofreciendo buffets de comida todo incluida, con alimentos que ni siquiera fueron cosechados en el lugar donde se encuentra el hotel. Entonces necesitamos buscar ese equilibrio y pasar de un turismo que depreda a un turismo no solamente de preservación, yo miré un paso más adelante, es un turismo de regeneración. Y ya empezamos a verlo cada vez más. Empezamos a ver, ayer justamente leía un artículo, una campaña en Copenhague, donde están premiando a los turistas que regeneran. Por ejemplo, te doy una comida gratis si me ayudas a limpiar el canal, ¿no? Y bueno, es algo nuevo y está sucediendo. El turista que ya no solo va a vacacionar y a consumir y a depredar, sino el turista que va a dejar una huella positiva en los lugares que está visitando. Les quiero hablar, obviamente, México como líder turístico. Aquí estamos hablando de Estados Unidos y México, son dos líderes. Estados Unidos es el tercer lugar mundial en captación de turistas, México es el sexto lugar. Hablamos de dos destinos sumamente exitosos en ese sentido. Y Jalisco, dentro de México, es también un líder con una enorme potencia. Somos el tercer lugar nacional, por encima de Quintana Roo, incluso en aportación al Producto Interno Bruto turístico. Eso poco se sabe, pero pues es que tenemos grandes destinos y las marcas de los destinos que tenemos, como Puerto Vallarta, como Guadalajara, han sido tan potentes que a veces me toca explicar que están dentro de Jalisco, ¿no? Cuando digo soy secretaria de Turismo de Jalisco, me dicen, ok, somos el tercer lugar nacional en turismo. No lo sabía. Es que tenemos Puerto Vallarta. Sí es cierto, Puerto Vallarta está en Jalisco, ¿no? Como que la gente duda. Pero realmente tenemos esa potencia. Tenemos 2 de los 5 aeropuertos más importantes del país, 2 de los 5 que agrupan el 90% del turismo internacional. Lo digo con mucho orgullo, pero también lo digo como un contraste de esto que hoy estamos hablando. ¿Por qué está concentrado solamente en 5 aeropuertos la conectividad internacional de nuestro país? ¿Por qué no está bien descentralizada? Tenemos estos grandes destinos como Vallarta, Guadalajara, Costa Alegre, cada uno con sus necesidades, con sus retos. Tenemos 12 pueblos mágicos y parte de lo que estamos haciendo hoy, de lo que me tocó hacer en Yucatán los últimos 6 años, es aplicar la máxima de que no se puede hacer turismo si no es en un marco de sostenibilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad? No solamente es cuidar el medio ambiente, claro que lo es, pero es cuidar a la sociedad, es cuidar una economía de largo plazo. Y yo hablaría de conceptos muy puntuales, no sé cómo voy de tiempo. Tú me vas marcando. Un segundito. Entonces, cuando me toque apagar. Hablamos de máximas como la durabilidad. Pasar de ese turismo que por décadas, y todavía tengo mucha gente en la industria que me exige con el mindset de hace 10, 15, 20 años de es que necesito más cuartos noche. Y digo, a ver, no podemos seguir midiéndonos en lo inmediato. ¿Cuántos cuartos noche llené? No, a ver, ¿cuál es el beneficio que estás construyendo para las generaciones de este destino del día de mañana? Esa tendría que ser la medición. Y llevo muchos años diciéndolo y hay algunas empresas que lo empiezan a entender, pero hay otras que siguen clavadas en ¿y cuál fue la ocupación hotelera? No es relevante cuál fue la ocupación hotelera. No lo es. ¿Cuántos empleos está generando ese hotel y a quiénes está empleando? ¿Son mujeres, son jóvenes, son locales, vienen de fuera? ¿Qué están ofreciendo en los restaurantes en cuanto a alimentos? Eso habla de la durabilidad versus lo inmediato, la inclusión verdadera. Uno de los retos que yo me quiero poner en Jalisco, en Puerto Vallarta puntualmente, que creo que es uno de los destinos más fascinantes que tenemos en México y que lo hemos dejado envejecer, es redefinir el all inclusive.
Yo juraba hace 3 años, cuando era pandemia y me tocaba estar al frente de Yucatán, un destino en el cual, y lo platicaba verdad con Pepe Mid, me tocó un lienzo en blanco, me tocó trabajar mucho de cero en políticas pues ya adaptadas a las nuevas tendencias. En Jalisco me está tocando llegar a un destino muy maduro que ya es muy exitoso, y lo que me dicen es, ¿para qué le mueves a un destino que ya es exitoso? Pues bueno, porque tenemos que repensarnos con base en lo que hoy necesitamos como industria y a nivel global como humanidad. Y hablo de Vallarta como un destino que es exitoso, pues tenemos una ocupación por encima del 90%, tenemos muchísimos vuelos, uno de los 5 aeropuertos mejor conectados, una gran infraestructura, pero ¿por qué seguimos siendo un destino all inclusive que realmente no lo es? Y no hablo solamente de Puerto Vallarta, hablo de Cancún, hablo de muchos otros destinos que se venden en el modelo del all inclusive, y creo que hoy lo que nos toca es redefinirlos. Les comentaba que hace 4 años yo juraba en muchos paneles, en medio de la pandemia, que el all inclusive iba a desaparecer. Yo decía, ¿cómo va a ser que la gente, después de este gran aprendizaje, va a seguir eligiendo regresar a un hotel donde no puede salir a convivir con el destino en su máxima expresión de autenticidad? Y me doy de topes 4 años después de ver que el All Inclusive no solo regresó, está creciendo. La gente está eligiendo el All Inclusive. Entonces, ¿qué es lo que quiero traer yo a un destino como Vallarta en esta nueva administración que va arrancando? Quiero ser un destino que sea pionero en redefinir el All Inclusive, pero un All Inclusive que sí sea incluyente con todos, con las comunidades, con el Canopy River, que es un proyecto increíble de turismo comunitario creado por el Ejido y que recibe muchos turistas y que está siendo sustentable económicamente hablando, que consuma productos del Tuito, de la Sierra de San Sebastián del Oeste, que ofrezca esos productos. Quiero que exista una verdadera inclusión. Hay que hablar, por supuesto, de la descentralización, y por eso dejo esta lámina, porque después regresaré con otras, de nuestros 12 pueblos mágicos. Somos muy afortunados de tener 12 pueblos mágicos. Y no se le ha puesto el énfasis en estas maravillas. Somos el lugar donde se produce el tequila, que todo el mundo conoce. Somos el lugar donde se producen artesanías en Tlaquepaque, producimos café en San Sebastián, producimos raicilla en Mascota. Pues tenemos que descentralizar y llevar turismo para que no se concentre en un solo destino y que pueda permear a cada rincón del estado, como me tocó hacerlo en Yucatán. Tenemos que hablar, ya lo dije, de preservación y mejor aún de regeneración, y ya lo decía Alejandro, de calidad versus cantidad. A mí constantemente me preguntan, ¿y cómo va a crecer el turismo en Jalisco? Pues claro, tengo que contestar políticamente correcto, ¿no? Bueno, pues vamos a crecer a un 5, un 6, 10%, pero realmente lo que quiero es más calidad. Quiero que ese turismo que hoy está llegando me deje una mejor derrama económica, y que esa derrama económica no se vaya al bolsillo de una empresa que probablemente está basada en España. Digo, qué bueno que le vaya muy bien a España, pero yo lo que quiero es sacar adelante a las comunidades que necesito sacar de la marginación en el estado para el cual estoy trabajando, y eso requiere políticas de largo plazo y sostenibles. Bueno, Michelle, muchas gracias. Eso nos da pauta precisamente para la siguiente pregunta sobre qué alianzas, qué políticas, qué instituciones, qué procesos debemos impulsar para poder crear este turismo que realmente nos genere esto de que estamos hablando, este valor para las comunidades. Sigo yo. Si quieres, empiézale tú y siguen Carlos y Julia. Bueno, pues voy a continuar entonces con 3 casos de éxito, porque me parece que no hay como ilustrar con cosas que ya se han aplicado. Voy a platicar de 2 que me tocó hacer en Yucatán, que es donde estuve los últimos 6 años, y una con la que estamos arrancando en Jalisco, que es pues un proyecto que estoy apenas iniciando con un enorme potencial. Y voy a platicarles primero de las aldeas mayas y el Camino del Mayab en Yucatán. Una de las cosas que creo que podemos pues reconocer con más orgullo de la última administración en Yucatán fue la descentralización turística. Pasamos de un modelo que se centraba en la capital, en Mérida, y que dependía definitivamente del mercado y el segmento turístico que allí estaba, a una política en donde creamos más de 250 productos turísticos, más de 250 experiencias a lo largo y ancho del estado. Y entre esos proyectos, uno que a mí me llena de orgullo es el de las aldeas mayas, porque si teníamos y tenemos, o bueno, tiene Yucatán un acervo cultural histórico milenario como es la cultura maya, con sitios arqueológicos, con cenotes, con la gastronomía maya, ¿por qué no llevar el turismo a esas comunidades? ¿Qué ocurre con las aldeas mayas?
que por un lado le estamos dando al turista una oportunidad de experiencia auténtica que no va a encontrar en ningún otro lugar del mundo, estamos llevando la economía directamente a las comunidades y estamos además promoviendo la preservación, porque entonces ya las comunidades piensan 2 veces antes de cambiar su casa tradicional maya cónica de palitos, pues, circular, con barro y con techos de paja, por una casa con un tinaco en el techo, porque ya saben que hoy vale más su casa tradicional, porque los turistas van a verla y van a hospedarse en ella porque es auténtica. Entonces logramos la preservación, logramos la inclusión y logramos también la diversidad turística, pero además logramos efectos secundarios muy positivos, como el empoderamiento de mujeres. Resulta que en estas comunidades, y no lo teníamos presupuestado cuando hicimos el programa hace ya varios años, que las mujeres se convirtieron en las que mandaban ya en las aldeas mayas, porque los hombres, esposos e hijos que migraban o a Estados Unidos o a otros estados o tomaban un autobús todos los días 3 horas a la capital para trabajar y 3 horas de regreso, pues ya se quedaban en casa para trabajar. Entonces reunimos familias y empoderamos a las mujeres que eran las que dirigían esos proyectos. Y bueno, llevamos a cabo este proyecto dividido en aldeas comunitarias, experiencias mayas, aldeas temáticas. Muchos resultaron premiados internacionalmente hablando y hoy por hoy yo, ya estando en Jalisco, sigo recibiendo mensajes de estas familias agradeciéndome porque recibieron turistas de Dinamarca, de Croacia, de Inglaterra y están muy, muy felices con lo que está sucediendo. Este es el Camino del Mayab, que es parte de, me voy rápido por el tiempo. El otro ejemplo que fue muy positivo en Yucatán fue el Año de la Gastronomía, sigue dando frutos y fue un segmento que nos permitió impactar transversalmente hablando a todos los segmentos, toda la gente que va a un destino turístico, independientemente si es sol y playa, si va a una boda, si va a un congreso, todos disfrutan de la gastronomía y lo que permite la gastronomía es reforzar la identidad, porque pues tienen los ingredientes, la parte endémica, los platillos históricos, fortalecer también la descentralización y apoyar a muchas ramas económicas, porque aquí estamos apoyando no solo a restaurantes, sino también a agricultores, a pescadores y a un sinfín de personas. Entonces, bueno, hubo mucho que hicimos y no tengo tiempo para ahondar en ello, pero el Año de la Gastronomía yucateca es algo que yo pretendo replicar en Jalisco porque tiene múltiples beneficios de una forma sostenible. Y ya para terminar, y porque estamos arrancando en Jalisco, platicarles de este programa de turismo social en donde buscamos que todos pertenezcan a la industria turística. Yo siempre digo que el turismo debe ser de todos y para todos, que todos se beneficien, pero que todos lo puedan practicar. El turismo es un derecho, el turismo cambia vidas. Cuando viajamos, conocemos, nos salimos de nuestro mundo, entendemos otras culturas. ¿Y por qué no todos tienen el acceso a hacer turismo? Pues porque no nos hemos puesto las pilas y porque seguimos pensando en la industria sin chimeneas que quiere traer grandes resorts con miles de habitaciones y llenar cuartos noche. Cuando cambiamos ese mindset, nos damos cuenta que hay un sinfín de personas que no tienen dinero para viajar ni por su propio estado. ¿Qué estamos haciendo con Exploremos al estilo Jalisco? Pues darle becas a más de 3,500 personas de bajos recursos de Jalisco para que al menos viajen por su estado y se conviertan en embajadores de Jalisco, se enorgullezcan y se queden al menos del buen lado de la historia, haciendo el bien en su estado y, ¿por qué no?, participando o preparándose para participar de esta industria que sí puede ser una industria llena de prosperidad si la aplicamos bien. Muchas gracias, Michelle. Carlos, desde tu perspectiva y de este planteamiento sistémico que nos hablabas, ¿qué habría que impulsar? Sobre las alianzas. Bueno, estamos viviendo una revolución tecnológica y todas las revoluciones tecnológicas generan revoluciones sociales. Y el problema suele ser que todo ocurre tan rápido y con esta última revolución tecnológica aún está ocurriendo todo aún más rápido, que las instituciones no pueden evolucionar a ese ritmo y se quedan por detrás de las demandas de las sociedades. Y ahora estamos viviendo cosas tan raras como, por ejemplo, los nómadas digitales, ¿no?, que no son turistas, pero tampoco son locales, ¿no? Yo vivo en el barrio de Condesa en Ciudad de México y me suelo encontrar con extranjeros que llevan 3 años viviendo acá después de la pandemia y que no hablan español. Se encuentra uno que ya empieza a pasar que vas a restaurantes y los meseros solo hablan inglés. Incluso ya tenemos homeless que son extranjeros, ¿no? Eso yo cuando antes no ocurría. Y son personas que utilizan los recursos, no se integran socialmente y tampoco pagan impuestos aquí.
Entonces, ¿qué tipo de instituciones son las que requerimos en estos tiempos? Requerimos instituciones flexibles y nosotros tenemos varias experiencias con algo que llamamos mesas ejecutivas. Mesas ejecutivas es una institución muy flexible que no cuesta mucho dinero y es una instancia de coordinación público-público, público-privada. Entonces agarramos, por ejemplo, en Perú, en Ancash, tenemos un proyecto de turismo en donde sentamos como a todos los stakeholders del sector de turismo, tanto al lado privado como al lado público. Entonces empezamos a ver cuál es el problema. Los problemas no pueden ser ni impuestos ni acceso a financiamiento, tienen que ser problemas más como de que se puedan resolver en el corto plazo y que no demanden recursos públicos. Entonces, uno de los problemas que había ahí era que la poca capacidad del aeropuerto para recibir aviones. El aeropuerto tenía un concesionario privado que además quería invertir, tenía el dinero para invertir, para mejorar, para ampliar el aeropuerto, pero el problema eran los permisos que requería, que no se los aprobaban. Entonces esta mesa ejecutiva se dedica a mejorar la coordinación público-privada. Quien tiene la capacidad para atender estos permisos lo acercan al que es el dueño del problema, eso se resuelve, en menos de 6 meses obtuvieron los permisos, en menos de un año ampliaron el aeropuerto y triplicaron la llegada de aviones, todo eso en coordinación con otro tipo de inversiones, porque al mismo tiempo el Ministerio de Cultura estaba invirtiendo este es un lugar que tiene mucha arqueología. Entonces había líneas para investigadores de arqueología. ¿Cómo vinculamos eso al sector turismo? Entonces este enfoque sistémico con una institucionalidad muy ligera que no demanda recursos y que no requiere hacer estos diagnósticos que son carísimos y que toman mucho tiempo, ese tipo de instituciones no reemplazan a las instituciones tradicionales, pero las necesidades de ahora requieren respuestas rápidas. Gracias. Julia. Yo complementaría a que el problema que tenemos en el turismo en México es que no hay una política pública, no hay una regulación y por lo tanto, pues necesitamos un plan de desarrollo turístico sustentable para el país que debe de ser regionalizado y debe de reconocer las distintas condiciones. Yo creo que es muy importante, y quizás para quienes no son mexicanos, a lo mejor no lo conocen, es que el tipo de tenencia de la tierra en nuestro país es muy distinto a lo que es en Estados Unidos y en otros países. Yo creo que es una condición muy única. Todo el país está repartido. No hay tierras que le pertenezcan ya al gobierno federal, a la nación, digamos, excepto las partes de las aguas marinas, porque incluso las aguas territoriales y costeras pues tienen una dotación para las comunidades costeras. Entonces, al tener un régimen de propiedad en donde todo es privado, ya sea social, comunitario para las comunidades indígenas o de pequeña propiedad privada, tenemos que tener una regulación de cómo se pueden utilizar esos recursos. Y traigo a colación lo que en los años 90 hicimos un cambio muy importante en términos de las concesiones a terceros para el uso de los recursos. En su momento, tanto la extracción de recursos forestales como la cacería, el manejo de la fauna, la extracción de fauna y flora, se podía otorgar a terceros. Los dueños de la tierra nada más veían pasar a la gente sin ningún beneficio. Eso se cambió. La legislación ya no lo permite. No puede haber ningún permiso forestal, no puede haber ningún permiso de extracción y de manejo de flora y fauna que no se otorgue a los dueños de la tierra, comunidades, ejidos o pequeños propietarios. Si después ellos deciden las alianzas, eso es otra historia. Es lo mismo que tiene que ocurrir con el turismo. El turismo se hace en el territorio y cuando es un turismo de naturaleza, tiene que estar involucrado forzosamente el dueño de la tierra, porque de lo contrario, entonces hay una especie de alquiler de lo que la biodiversidad está beneficiando para la generación de una economía, la generación de ganancias, pero esas ganancias, lo han dicho perfectamente mis compañeros del panel, se van a otro lado y el que es el dueño de esa biodiversidad queda en las condiciones de pobreza y algo tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer, si no tiene esas oportunidades sustentables de llevar a cabo una actividad,
que le permita su beneficio, pues es el cambio de uso del suelo, la destrucción de esos recursos, y entonces empezamos a tener un círculo vicioso que hay que romper. Una normatividad que implique al estilo las unidades de manejo y el aprovechamiento de la vida silvestre, las UMAS, para los espacios que se van a desarrollar en turismo. Y a lo mejor tiene que haber zonas de destino, de sacrificio, en donde se puede también regular cómo hacerlo, pero que puedan ser más intensivas para que la gente conozca que también tiene una parte cultural importante, una forma de acercarse a la naturaleza, pero no puede ser a costa de el propio funcionamiento de la naturaleza, que requiere grandes espacios para que se mantenga la vida y que requiere el beneficio de la gente que tiene, que es dueña de esos espacios. Entonces me parece que la falta de una política pública y la falta de una regulación en la parte del turismo no se justifica en nuestro país. Muchas gracias. Creo que tenemos, según el reloj, me quedan 6 minutos. Ya no. ¿Se acabaron? Ok. Entonces ya no abrimos preguntas al público. ¿Un par? Sí. A ver, un par de preguntas del público. Sí, que sean preguntas y no comentarios. Acá. Muchas gracias, Daniel Rosado de Uber. Me voy a permitir un comentario brevísimo, perdón, Rafa. Nada más, Michelle, soy yucateco y reconocerte el trabajo fantástico que hiciste en Yucatán con hacer turismo con sentido social. Y estando en este foro y esta comunidad que Rafa ha propiciado de carácter binacional, pues el tema del mundial no puede pasar desapercibido. Entonces, preguntarte, pues, ¿cómo se prepara Jalisco eso? ¿Cómo se prepara Jalisco? ¿Cómo incorporar esta perspectiva sostenible en la preparación que están haciendo en el Estado? Y también, pues naturalmente, pues desde Uber nos preocupa el reto de la movilidad y cómo podemos ayudar a darle respuesta a este problema, ¿no? Aguántame tantito. ¿Hay alguna otra pregunta para de una vez hacerla y ya pasar a las respuestas? Hola, Ramón González de USMEX. Mi pregunta es para el panel en general. Es sobre todo estos destinos típicos del sobreturismo, Cancún, Puerto Vallarta, se han vuelto tan populares porque las economías de escala permiten que sean accesibles. ¿Cómo traemos este modelo de turismo sustentable a la población en general, sobre todo a las clases medias, sin que se vuelva algo boutique y accesible solo para un grupo muy reducido? Por ejemplo, Michelle, en Jalisco está surgiendo este proyecto de Tamarindo, ¿no? Es un Four Seasons. ¿Cómo le hacemos para que no sea un Four Seasons y sea algo accesible para las clases medias mexicanas y mundiales? Sí, muchas gracias, Karina Ruiz. Muy breve, por favor. Migrante. Y bueno, nada más mencionar en Oaxaca la Guelaguetza ni siquiera es accesible para las personas de ahí mismo. ¿Cómo podríamos avanzar en ese tema y en particularmente como legisladora, que no haya una regulación pública? Saber cómo desde el Senado le podemos entrar a ese tema y quizás sea una conversación más larga más adelante, pero pues con la disponibilidad ahí, entendiendo que se tiene que trabajar en la sustentabilidad, perdón. Ahí el inglés y el español se me contrapió. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Y pues que tiene que ser sustentable pensando en el medio ambiente, ¿no? Entonces ahí la Comisión de Turismo y de Cambio Climático, Medio Ambiente, ¿cómo podemos ahí colaborar con ellos, ¿no? Gracias. Adelante. Sí, mi pregunta es relacionada a un comentario que hizo Julia sobre los riesgos en lugares como la Selva Lacandona, y también en Baja California Sur, en Baja Norte, sobre la inseguridad, el crimen organizado en áreas de prioridad de conservación, y quiero ver si han reflejado sobre las estrategias para organizar el turismo sustentable, organizar las comunidades para darles más resistencia a ese tipo de influencia que también puede dañar las comunidades.
Ahora sí pasamos a las respuestas, ¿no? Y Alex, yo quería aprovechar, es para reforzarte a ti. Okay. Me he paseado por ahí, sé que este panel a mucha gente le está causando mucho interés. Lo que quiero decir, el compromiso con Rocío Abud y con el Summit del Mar de Cortés es crear un grupo de trabajo, un task force, para pensar en este tema. Entonces, la idea de este panel en el que sigue es justamente eso, que hagamos un grupo de trabajo. O sea, no es un panel donde termina, sino donde empieza una discusión. Aquí hay gente que hace cosas maravillosas. Dionisio, desde Volaris, creo que nos podías ayudar. Sara tiene el spa de la región más maravilloso, Rancho La Puerta. Es una cosa maravillosa que han hecho por Tecate, cómo han transformado la comunidad de Tecate. O sea, el Chapultepec de Tecate lo lleva a Rancho La Puerta para que ahí van las familias a pasar el fin de semana. Entonces, ojalá y se anoten. Noé Suro, tú haces una cerámica maravillosa en Jalisco, estás exportando al mundo entero, ayúdanos a pensarle cómo le hacemos. Entonces, aprovecho, Alex, para insistirles que este es un tema, justamente, el compromiso es ese, crear 2 grupos de trabajo y seguir chambeando todo el año. Gracias. Bueno, pues nada más unas respuestas muy breves con un comentario de cierre de una vez. ¿Empiezo? Empiézale. Vamos a no sé si puedo contestar preguntas tan importantes en un minuto, y además quiero dejarle a Julia la parte de la política pública porque coincido plenamente que es lo que nos falta. Yo creo que pueda abonar mucho a ello. Voy a contestar muy brevemente, y qué gusto ver un yucateco por acá. Les tengo mucho cariño a los yucatecos. A ver, rápidamente, como me preguntan cómo se está preparando Jalisco para el Mundial, mi respuesta inmediata es: Jalisco ya está listo. Es la tercera vez que recibimos un Mundial y Jalisco se reconoce, especialmente Guadalajara, por ser una gran sede de eventos internacionales. El Mundial de Fútbol es quizás el más grande en volumen y el más popular mediáticamente hablando, pero tenemos mundiales constantemente. Este año vamos a tener el mundial de destilados, de bebidas espirituosas en Tequila y en Guadalajara. El mundial de presas, que es un tema importantísimo por el tema del agua. Tenemos constantemente mundiales de diferentes tópicos. ¿Por qué? Porque tenemos la infraestructura, el aeropuerto de Guadalajara, que está ampliamente conectado, el tercero mejor conectado del país, que acaba de recibir un premio, por cierto, y sé que GAP está aquí involucrado, lo hacen espectacularmente bien, como el aeropuerto más bonito de Latinoamérica. Tenemos movilidad, somos el segundo nacional en oferta hotelera. Entonces, bueno, ya está listo Jalisco. Aquí el reto es cómo hacemos un entorno sostenible para que la gente que vaya al Mundial no se quede solamente en un partido donde caben 50,000 personas o en los fanfests que están ocurriendo fuera del estadio, sino que se vayan a nuestros 12 pueblos mágicos, que se vayan a las playas y que a través del deporte puedan consumir turismo de una forma incluyente. Ojalá pudiéramos ahondar más, y sé que con Uber estamos ya en pláticas para ver qué más podemos hacer en equipo. Sobre la pregunta de destinos consolidados. Híjole, me haces la pregunta del millón y me encantaría tener la respuesta perfecta en el puesto en el que estoy hoy, y la estamos averiguando. La realidad es que creo que básicamente se trata de cambiar el mindset de cómo hacemos turismo y romper muchos moldes, porque yo sigo lidiando mucho en los fideicomisos donde se toman las decisiones, donde está el presupuesto que dicta hacia dónde queremos guiar el destino, y sigo lidiando con esos empresarios que llevan décadas en un modelo que es muy cómodo y muy sencillo para ellos, que es: yo invierto en cooperativos, las agencias me llenan aviones, llegan los turistas a mi hotel, no salen del hotel, no consumen nada más, y sigue siendo un modelo exitoso. Por eso la pregunta es: ¿por qué componer algo que no está roto? Y la pregunta es: ¿realmente no está roto o cómo hacemos que otros participen de? Y claro, tenemos, Tamarindo está en la Costa Alegre, es un desarrollo nuevo, tenemos los pueblos mágicos, y lo que estamos buscando es descentralizar y reinventar en los destinos consolidados el concepto de ese todo incluido, en donde realmente sean todos incluidos. Y dejo el tema de la política pública porque sin duda, y lo he batallado en 2 estados ya, no estamos homologados y es muy difícil empezar un proyecto de sustentabilidad en un destino cuando en otras esferas, ya sean federales o municipales o en otras secretarías distintas a las turísticas, llegue alguien a romper tu iniciativa. Si tú quieres desarrollar, por ejemplo, en un marco de sostenibilidad con un plan de desarrollo turístico, un pueblo mágico, y alguien en otra dependencia a nivel federal da un permiso que no debió, ya te echó a perder completamente el permiso. Entonces nos falta una política que nos hable a todos en el mismo lenguaje y con las mismas reglas, y que vea en el largo plazo el bienestar común. Gracias.
Carlos, ¿algún comentario de cierre? ¿No? Julia. Pues muy breve porque estamos sobre el tiempo. Yo creo que retomando lo que dice Rafa, tiene que ser el inicio de una conversación entre los distintos sectores. Esto no solamente es un tema de cómo hacer el crecimiento económico, esto es un tema de cómo garantizar que esto sea sustentable. Para mí el turismo o es sustentable o no es o no debe de existir simplemente. Hay que hacer una política pública, hay que trabajar sobre ello, y si el Senado le entra como el impulsor central, le entramos, les aseguro, todos. Entonces empecemos a reflexionar sobre ello, porque tiene que ser un trabajo coordinado. Lo acaba de decir perfectamente Michelle. Esto no es un tema que le toque a la Secretaría de Turismo de ninguna manera. Es un tema que le toca además a la Semarnat, a Economía, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser un proceso coordinado. Y lo que caracteriza la política pública del país es que no es transversal. No se está tomando estas cuestiones de la sustentabilidad de manera transversal en todos los sectores. Entonces creo que ahí hay la gran oportunidad de poder avanzar sobre ello para que, en efecto, todos quepamos en este esquema. El tema de la seguridad es un tema que obviamente afecta a todas las actividades productivas de nuestro país, afecta a toda la sociedad, y lo que es un reflejo clarísimo es que cuando el Estado se retira, que es lo que nos ha pasado los últimos 6 años, el Estado se retira, alguien lo ocupa. Y en el caso de estos sitios lejanos, marginados, que es el caso de las áreas naturales protegidas, por eso están en buen estado de conservación todavía, fue ocupado por otros actores. Y el Estado tiene que regresar, y tiene que regresar con aplicar el Estado de Derecho. Esto es algo que rebasa por completo a las posibilidades de la academia, de las organizaciones no gubernamentales, pero que sin embargo padecemos, porque quienes somos académicos trabajando en campo y activistas estamos sufriendo todo el tiempo las amenazas del crimen organizado. Muchísimas gracias por el panel, por haber organizado esto. Gracias, Julia, qué bueno que tocas ese tema, pensé que se iba a quedar sin mencionar, es muy importante. Agradezco a los panelistas, los invito a aquellos interesados a que nos busquen ahora en el receso. Esta conversación es posible que continúe, queremos que continúe en el Foro Mar de Cortés, y bueno, de nuevo agradecer mucho a la Fundación Coppel por hacer posible este espacio. Gracias.